le otorgo confianza, digamos, a ese Estado. Ahora, el problema es que no solamente es digamos, para nosotros, el tema como tú decías, de la legalidad, perdón, de la legalidad y de la legitimidad. El tema de la legitimidad, y el ejemplo que yo siempre uso, es que esto es algo así como que en el mejor estilo chavista, ¿no? Los chavistas dicen que, bueno, que ellos consultan, todo han hecho muchas elecciones y tal. Entonces, en el ejercicio democrático, ¿verdad? Se convoca una elección y 1 millón, ¿verdad? De 1 millón de electores, 900.000 electores deciden derogar la ley de la gravedad y la derogan. Y eso queda firmado y queda sellado y la mayoría decidió. Ahora, ¿se puede derogar la ley de la gravedad? Simplemente porque la mayoría lo decidió. Entonces yo cuestiono que se nos dé como argumento, no, es que la mayoría de los que votaron en el 99 aprobaron esa constitución, entonces los que no votaron se la calan. Entonces yo digo, no puede ser así. O sea, porque la mayoría que decidió votar, decidió suicidarse y acabar con el país, yo no puedo renunciar a mi derecho de luchar en contra de eso. Entonces, yo creo que digamos, una manera de comenzar a un poco a entender este problema es sacarnos de la cabeza la idea de que este es un tema legal. O sea, este es un tema político para los venezolanos porque se trata de la salvación del país. Y aquí yo entro con el otro argumento, que tendríamos que preguntarnos, entonces, ok, en teoría, ¿no? Yo lo voy a plantear como estamos en un laboratorio y lo voy a plantear en términos eminentemente teóricos. Esto es un absurdo lo que voy a plantear, pero es para ilustrar el ejemplo. ¿Qué pasaría entonces si se reúne la mayoría de los venezolanos y en un procedimiento que sea estrictamente legal, la mayoría de los venezolanos decreta la desaparición de la nación y del Estado venezolano? Yo les pregunto a ustedes, bueno, la mayoría está al lado de allá y nosotros que estamos aquí en este space, las 30 personas que estamos acá, somos la minoría. Nosotros entonces, porque la mayoría decidió acabar con la nación venezolana, estamos obligados a aceptar la decisión de la mayoría. O sea, yo lo planteo como un problema que hay que debatir. Bueno, ese es el problema que tenemos que plantearnos con Venezuela. Por eso es que a veces la gente dice, bueno, es que ustedes los repúblicos son medio dictatoriales y lo que quieren es otra dictadura porque por el tema de la república. Bueno, es que tiene que haber una racionalidad. Entonces, si la mayoría está con la racionalidad, bueno, maravilloso, pero oye, si la mayoría, ¿verdad?, nos viene a decir que hay que desaparecer, como en efecto está ocurriendo ahora, la mayoría de quienes controlan los órganos del Estado venezolano llevan al país rumbo a la desaparición. Entonces, como ellos son la autoridad y hay que respetar la autoridad, entonces tenemos que aceptar eso. Yo creo que no. Entonces, claro, mi respuesta para lo que estás planteando, Álvaro, es que ese reconocimiento que se puede decir que hubo, bueno, primero que fue expresado en condiciones que son cuestionables. Y segundo, que si nosotros vemos en una perspectiva histórica, pues hipotéticamente, aun cuando, que no es el caso, pero aun cuando hipotéticamente seamos la minoría, esta minoría no puede renunciar al derecho de luchar para mantener la unidad y la integridad de la nación venezolana, aunque la mayoría se nos quiere imponer por la manera como ellos, digamos, como ellos quieran, ¿no? Entonces, yo lo plantearía de esa manera, Álvaro. Perfecto. Humberto, yo quisiera probablemente representando las intenciones o los pensamientos de algunos de nuestros. Gracias, doctor. Aló. Te damos la palabra, Ángel. Sí, te escuchamos. Aló. Sí, te escuchamos. Ajá. Joana, me estoy tomando aquí el atrevimiento de hacer una repregunta a Humberto antes de entonces ceder la palabra a nuestros asistentes. Y es que, bueno, en el caso de que yo estuviera representando las intenciones o los pensamientos de alguno de los asistentes, habrá alguien que diga, ok, entonces, si los repúblicos desconocen la Constitución de 1999, que es la vigente, que es la actual,
que es la que existe. Entonces, ¿sobre qué fundamento legal están ellos tratando de actuar o tratando de alcanzar el poder en Venezuela? ¿Existe alguna forma de que ellos estén actuando bajo la estructura de otra constitución, digamos, de la del 61, que legalmente está ya sea sustituida por la del 99? Entonces, ¿sobre qué fundamento legal estarían actuando los repúblicos en el caso de que quieren derogar o llevar a triturar, que fue un término utilizado por ti en estos días en un tuit que me encantó? Si hay que triturar la estructura chavista y devolver la institucionalidad a Venezuela, ¿sobre qué fundamento legal estaríamos hablando? ¿Sobre qué instrumento legal en uso estaríamos nosotros tratando de actuar? Mira, yo no puedo decir o presumir que tengo la respuesta para esa pregunta, porque se trata de una discusión política, ¿no? Entonces, yo puedo tener una opinión sobre eso que estás preguntando, y otras personas pueden verlo de otra manera. Hay quienes plantean, por ejemplo, que lo más lógico sería tratando de que haya algo que, bueno, que en el momento en que se acaba con el Estado chavista y el Estado chavista estalla en pedazos y tenemos que abrazarnos a algo y no quedarnos en el vacío, bueno, ese algo podría ser la Constitución del 61, con todos los errores y los graves problemas que contiene, que también hemos hecho críticas a esa Constitución, pero que sin duda, es una Constitución, o fue una Constitución, o es una Constitución que le dio más estabilidad al país que esta aberración, este engendro que tenemos ahorita. Entonces, quizás pienso que dada una coyuntura en que se dan las condiciones, el Estado chavista es derrocado, quizás una vía de que este conflicto se pueda desarrollar es que ese nuevo gobierno, que tendrá que ser un gobierno de facto. ¿Por qué un gobierno de facto? Porque es un gobierno que no está amparado en la legalidad chavista, es un gobierno que nace por vías de hecho, y que aun cuando se trate de amparar y apoyar en la Constitución del 61, pues bueno, es una interpretación muy relativa. Siempre habrá quien diga, mira, bueno, no es exactamente así, porque cómo nos traemos la Constitución que fue derogada en el 99, etcétera, etcétera. Entonces, hay que reconocerlo, hay que, digamos, hacer paces con la idea de que se trataría de un régimen de transición temporal de facto, que necesariamente debe tener los poderes extraordinarios para poder triturar al Estado chavista, porque si no se te vuelven a montar otra vez por las vías democráticas y las vías de ese desorden o de ese caos que pueda existir en ese momento de transición, pero que necesariamente, obviamente, Venezuela tendría que ir a un proceso realmente de refundación de su propio Estado constitucional, porque con esa constitución del chavismo no vamos a operar, pero tampoco la Constitución del 61 pues tiene todos los recursos, y a la vista está que ese estado de partidos de la Constitución del 61 fue muy efectivo para muchas cosas, pero fue inefectivo para defenderse a sí mismo, porque ese estado o esa Constitución no tuvo o no pudo articular los mecanismos para que digamos, la élite dirigente, quienes dirigían el Estado en ese momento, se pudiesen coordinar en defensa de eso. De manera que Chávez, manipulando justamente las debilidades de ese estado de partidos de la Constitución del 61, bueno, yo creo que sí es posible que Chávez ganó la primera elección, de la del 98. Yo tengo mis dudas, pero no voy a entrar en esa discusión ahorita, porque entonces es para que la gente diga, bueno, pero es que usted no le... Bueno, ok, yo creo que en el 98 hubo otro tipo de fraude, pero vamos a asumir que él ganó esas elecciones. Yo creo que fue la única que él ganó, porque de ahí en adelante lo que ocurre es que él toma el control de prácticamente todos los órganos del Estado, y todo el mundo le tira los pies a Chávez, y es la Corte Suprema y es todo el mundo, y todo eso pavimenta la vía para aprobar, para convocar esa constituyente en forma inconstitucional, en fraude a la constitución anterior, y aprobar luego el 30% pues, que decidió aprobar esa constitución, que es la que tenemos ahorita. Entonces, yo creo que esas son cosas que
ese es un debate que tendrá que venir. O sea, nos apoyamos en la 61, hay quienes tienen otras ideas, pero yo creo que nosotros, es un avance, yo creo que es muy importante dar ese debate. O sea, yo creo que hay que promoverlo porque eso por lo menos permite que comencemos a hablar de las cosas concretas. Que hay gente, por ejemplo, que yo he leído, opiniones escritas que dicen, mira, tenemos que irnos a la del 1810, 1811, a la de 1900, ¿cómo se llama? Hay gente que plantea que hay que ir a la del 52. Bueno, yo no voy a entrar en el detalle de ese debate, pero yo sí creo que ese debate hay que promoverlo, porque eso nos pone en la actitud mental de entender de que hay que sacar, hay que desarticular eso que soporta el Estado chavista, y porque llegado el momento, si nosotros no tenemos un grupo de gente, de ciudadanos que entiendan exactamente lo que hay que hacer, pues bueno, el Estado chavista puede caer por horas y en un momentico con esa constitución se te vuelve a reagrupar con otras caras y con otra gente, pero representando esencialmente los mismos intereses. Bueno, esta linda plataforma No sé, Álvaro, Giovanna, me ha sacado varias veces el audio, me toca dejo mi ir. respuesta hasta ahí. No, y es que les comento que esta plataforma del teléfono me ha sacado varias veces el audio, me toca ir a escucharlos allá al cuarto donde estoy haciendo la autograbación del Space. Entonces, miren, porque tengo aquí de primero para que hable Ángel, luego Justicia, también había pedido la palabra, pero la plataforma le sacó, luego el señor Pedro, luego Juan, luego Harald, después Luis y luego Selvin. Pero vamos con Ángel, tratemos de ser un poquito concreto en lo que vayan a compartir, pero Álvaro o Joana, opinar o preguntar. Tienes la palabra, Ángel. Perfecto, muchas gracias, buenas noches. De verdad que interesante el tema que se está tocando. Voy a tratar de ser bien concreto, ¿no? Porque, bueno, lamentablemente es una situación donde lo primero que debo observar es que efectivamente tenemos una memoria muy corta, ¿no? Una memoria bastante débil, porque el doctor Humberto pues mencionaba algunas cosas que son muy ciertas y que en su momento, hace 20, 22 años, pues fueron, digamos, un boom en las noticias. La forma en que se aprobó esta constitución, que bueno, definitivamente es vigente. Soy abogado y todo esto se presta a una situación bien compleja, ¿no? Bien confusa, porque si bien es cierto que estamos frente a un complejo, a una compleja situación de carácter político, todo lo que tiene que ver con el área legal se me hace difícil despegarla, hacerla a un lado, ¿no? Porque, para citar un ejemplo muy personal, y me disculpan eso, yo me jubilé utilizando como fundamento legal, parte del fundamento legal, esta constitución. Mi jubilación fue anulada por la siguiente gestión que vino municipal. Luego yo hice mi reclamo legal utilizando ante los tribunales, utilizando como fundamento, parte del fundamento, esta constitución. Entonces, desconocerla es bien complejo, ¿no? Porque vemos todo el entramado, no solamente político, sino el entramado jurídico que hay detrás y arriba de todo esto. Luego que han pasado 22 años de que fue aprobada, 21, 22 años que fue aprobada esta constitución, pero no deja de ser interesante el hecho de que los repúblicos pues mantienen esta lucha por el desconocimiento de esta constitución que, por muy ilegal, por muy inconstitucional que sea, pues es la que estamos usando. Y ahí es donde voy yo. ¿Cómo hacemos estas observaciones, estas reflexiones, para llegar a la pregunta? ¿Cómo hacemos efectivamente con esta falsa oposición que está representando, yo lo digo en mis tweets, está representando solamente a sus intereses, a sus bolsillos? La gran mayoría de venezolanos, ¿cómo hacemos para desconocer un fundamento tan preciado, por lo menos quienes estamos prácticamente a diario batallando en tribunales, registros, notarías? ¿Cómo se hace para desconocer el piso legal, el piso jurídico que tiene nuestro ordenamiento jurídico, si esta es la constitución que estamos utilizando? Gracias por la oportunidad, Joana. Buenas noches.
Johanna como que no nos escucha o no está escuchando en diferido por el otro medio. Tarde, los escucho muy tarde, me toca salir corriendo Johanna, al cuarto a ver qué es lo que están diciendo, pero tiene la palabra, doctor Humberto. Quizás no. Doctor Humberto tiene la palabra, el doctor Humberto no escucha a Johanna. Sí, Humberto, quiero saber si me escuchas a mí, porque yo no tengo delay, pero entiendo que Johanna sí. Si me escucha, tienes la palabra, Humberto. Perfecto, no, sí te escuchamos muy bien. Mira, sí, por supuesto es un tema, por eso yo digo que es importante dar el debate, porque es un debate que tiene implicaciones prácticas, pero no podemos evadirnos de eso. O sea, yo diría, si nosotros, por ejemplo, aceptamos la lógica de que, bueno, de que esto es lo que hay, entonces eso nos coloca prácticamente a un paso de lo que está haciendo exactamente. Por eso es que la falsa oposición actúa de esa manera. Y por eso ellos van encaminados justamente a una situación donde hay que convivir democráticamente con el chavismo porque no hay otra manera. Cualquiera de ustedes me puede decir, bueno, pero entonces, bueno, ¿dónde están las armas? ¿Dónde está la...? O sea, hay una situación de evidente debilidad en este momento, pero no por eso nosotros vamos a perder la perspectiva. El planteamiento que hace el compañero acá, que creo que es Ángel, quien habló ahorita, yo entiendo, hay toda una dinámica, el país no se va a parar. O sea, el país real está siendo gobernado por la Constitución que está en la vigencia efectiva, que es la del 91. Perdón, la del año 99. Esa es la realidad. Ahora, en el momento en que nosotros tenemos ya vamos a decir, un grupo grande de personas, de ciudadanos, de venezolanos, que entienden, que tienen perfecta conciencia, no de que el desconocimiento de la Constitución se va a dar digamos, en la pequeña escala de algunas operaciones o de algunas actividades que al día de hoy tienen que ser reguladas por algo, ¿no? O sea, porque lo otro sería que alguien también al absurdo diga, bueno, como estoy en rebeldía, pues yo no acepto, digamos, las notarías que están ahorita en Venezuela, entonces no voy a notariar ningún documento, o sea, cosas así por el estilo, ¿no? Que no es el espíritu del planteamiento, pero el espíritu del planteamiento es, por ejemplo, en lo concreto, aquí hay unas elecciones que están convocadas bajo la sombra de esa Constitución. Bueno, es el fraude electoral que está siguiéndole al fraude político. Hay que rechazarlo. ¿Pero por qué? Porque se rechaza el Estado chavista como tal. Ya sabemos que para el próximo año, al calor y bajo la sombra de esa Constitución del 99, la falsa oposición en enero, para darse argumento y para seguir tratando de justificarse con la gente, va a comenzar a buscar firmas para el referéndum revocatorio. ¿Qué va a hacer el chavismo? Lo que siempre ha hecho, les permite que recojan la firma, en algún momento les dirá, bueno, mira, la firma le faltó una coma, ahí se invalidan tantas, etcétera. Nunca se van a poder cumplir las condiciones que establece esa Constitución que hay gente que dice que hay que reconocer y que hay que aceptar. Pues bueno, en la medida en que se acepten esas condiciones de juego, nunca será posible salir del chavismo. Y por eso es que obviamente una cosa lleva a la otra. Y un análisis tiene sus consecuencias prácticas también. En el momento en que comprendemos que hay que enfrentar y hay que desconocer esa Constitución y que las salidas políticas hay que buscarlas por fuera de esa Constitución, entonces comenzamos a digerir mejor la idea de que lo que debe venir no es un gobierno de transición, sino una ruptura con el Estado chavista. Lo que tiene que venir es una demolición del Estado chavista, y eso no se hace con votos. Eso se hace por vías de fuerza. Que ahorita no hay condiciones. Yo estoy de acuerdo que en este momento no hay condiciones, pero ¿quién dice cuándo hay o cuándo no hay? Nosotros, la tarea nuestra, la responsabilidad nuestra, es formar una vanguardia ciudadana que en el momento en que las condiciones estén dadas, las personas que van a estar en la posición justamente de tomar la iniciativa, tengan perfecta conciencia de en qué dirección debe ir el proceso, y no de que producto de, digamos, la confusión, del caos en esos momentos de crisis política,
entonces simplemente por comodidad o por ignorancia, alguien diga, no, hay que buscar algo concreto y lo único concreto que hay es la Constitución del 99 y por ahí nos vamos a seguir, porque eso prácticamente neutralizaría y anularía cualquier intento pues de realmente acabar con el Estado chavista. O sea, todo el régimen político que está establecido en esa Constitución está diseñado para mantener al chavismo por lo menos por lo que queda de vida republicana. O sea que no habría manera de plantearnos racionalmente hablando ninguna posibilidad de que esto va a cambiar, sino que, como yo les he explicado, bueno, cambiarán los gobiernos, sí como no las caras, pero el Estado se va a mantener intacto y en esencia el país pues seguirá su curso, que no es otro pues que ese proceso progresivo de desarticulación y de caos y de destrucción que quienes vemos que eso es así, tenemos que activarnos y luchar para impedirlo. Álvaro. Sí. Excelente, excelente. Vamos a hablar entonces ahora, vamos a darle el derecho de palabra ahora a Justicia, que nos costó darle aprobarle la participación. No sé, el sistema no está funcionando muy bien, es por ello que Joana tiene problemas para conectarse, pero bueno, y Justicia, que ahora le acabamos de dar el derecho de palabra, desapareció. Vamos con Pedro. Pedro, adelante. Mientras Justicia aparece, entonces vamos con Pedro. Buenas noches, ¿me escuchas? ¿Se me escucha, estimado? Sí, te escuchamos. Ah, ya, muchas gracias. Bueno, saludarlo. Sí te escuchamos, Pedro. Ok, entonces yo diría que vamos a tener a Pedro aquí en una posición de stand-by mientras aparece y arregla su conexión, y vamos a darle el derecho de palabra a Juan, al señor Juan Núñez, que es un asiduo asistente de nuestro espacio. Adelante, señor Juan. Hola, buenas noches. Me gustaría, por favor, que me confirmaran si me pueden escuchar. Muchas gracias. Perfectamente. Perfectamente. Saludos a todos. Saludos, Joana. Saludos, Humberto. Saludos al doctor también y a todos los presentes. Conozco la mayoría y es un placer compartir con ustedes. Yo voy a comenzar diciendo que, voy a ser muy breve, por cierto, voy a comenzar diciendo que el tema que estamos tocando los venezolanos es un tema muy importante, porque tiene que ver pues con el conocimiento o reconocimiento de la Constitución del 99 o de la Constitución de 1961. Pero yo tengo que comenzar diciendo lo siguiente. En política, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, en política nada es imposible. Y digo esto porque ¿cómo es que entonces la Constitución de 1961, tan cuasi perfecta, permitió la creación o la existencia de la Constitución de 1999? Entonces, aquí me voy a parar porque yo creo que es importantísimo explicar dos términos y voy a aclarar lo siguiente. No soy abogado, soy un ciudadano de conciencia, ¿ok? Y voy a explicar dos términos rapidito, que serían cuál es el origen de la Constitución. Entonces, la Constitución se diferencia en función de su origen político. Pueden ser creadas por contrato entre varias partes, fíjate bien, en contrato entre varias partes. Eso me parece que con 1961, ¿ok? La tripartita de partidos políticos. Por imposición de un grupo a otro, ¿ok? Que esa creo que es la del 99. Y finalmente, por decisión soberana, que yo creo que es en la que no participamos los venezolanos desde 1961. Pero voy a continuar con esto. Entonces, yo digo, el doctor Humberto nos está diciendo aquí en el título, junto con Joana, que esto tiene como título desconocimiento de una constitución.
Entonces yo digo, ¿cómo cambiar las constituciones? Entonces dice lo siguiente, y voy a leer textualmente: la constitución debe cambiarse con la frecuencia que sus sujetos quieran cambiarla para lograr los resultados que desean para su comunidad política. Hay que entender este término. Ahora me voy con lo siguiente. En Venezuela nosotros entendemos, ¿ok?, que la llegada de la Constitución del 99 tuvo que ver con un acto vulgar político que ocurrió en 1992, específicamente el 4 de febrero, que fue el día que los venezolanos no quisimos entender o no quisimos inmiscuirnos en la política del entonces, de que habían hecho una conjura no contra un presidente en ejercicio constitucionalmente investido, como fue el caso de Carlos Andrés Pérez. No estoy defendiendo a Pérez, estoy defendiendo la institucionalidad y los mecanismos que usamos los venezolanos en aquel entonces para elegir a un presidente que lo convertimos en presidente de ejercicio de esa nación. Dicho esto, nosotros no tuvimos la capacidad de entender aquel momento que nos estaba ocurriendo para convertirse hoy en una referencia histórica, y por eso hago la acotación. El problema hoy de los venezolanos es el mismo problema de 1992, por decirlo, por colocar una fecha, disculpen, que nosotros carecemos de organización política hoy y carecemos de organización jurídica. Mi pregunta, explicado esto, yo le quiero preguntar al doctor Humberto lo siguiente: ¿Cómo nosotros vamos a educar, a concientizar a los ciudadanos venezolanos para activar una acción ciudadana que tenga que ver con lo que dice el título de este space? Que voy a decirlo abiertamente, no es que no lo comparto, sino que yo, basándome en lo que dijo anteriormente un abogado por aquí, y no me acuerdo el nombre, yo me voy a basar en lo siguiente. Hay una constitución, por decirlo así, la del 99, y hay dos artículos que yo me quiero hacer referencia de ellos. ¿Y por qué no lo aplicamos nosotros? ¿Qué nos impide a nosotros aplicar una herramienta que nos da el 333 y el 350? ¿O es que nosotros cómo nosotros activamos la constitución del 61 hoy, si existe la del 99? ¿Ah? ¿Qué vamos a hacer? Es mi inquietud, y eso hay que explicarle a los venezolanos. No nos podemos enfrascar que la del 99 no, la del 61 sí, pero ¿cómo aplicas una a la otra? Tienes que aplicar algún mecanismo constitucional. ¿Por qué? Porque sobre eso se debe basar la parte jurídica de esta lucha, y además va a la mano con la parte política. Entonces yo voy a esperar la explicación del doctor Humberto. Muchas gracias. Adelante, doctor Humberto. Bueno, mira, bien, ese es un criterio que es muy, lo que dice el amigo Juan Núñez, es un criterio que es compartido por muchas personas. Yo no lo comparto y voy a explicar por qué. Porque el problema es que si nosotros, por ejemplo, otra vez volvemos al esquema teórico. Vamos a suponer, como alguna gente, y yo diría que lo más grave, hay militares que están presos, por ejemplo, el caso del capitán Caguaripano y otros, que están presos y ellos trataron, porque la mentalidad del militar, pues ellos necesitan un esquema jerárquico, entonces había que fundamentar algo en la Constitución del 99, por supuesto, y bueno, muchos de ellos están presos convencidos de que el pueblo iba a salir a activar el 333, el 350. ¿Cuál es el problema real? El problema real es que son mecanismos que, aunque están planteados allí, los órganos del Estado chavista no van a permitir la activación de eso.
Ese es el problema real. Legalmente, de acuerdo a esa legalidad. Hay 1000 maneras legales para que el Estado chavista, a través de su Consejo Electoral, a través de su Tribunal Supremo de Justicia, legales todos, a través de sus Fuerzas Armadas chavistas, legales también, que ellos van a decir, mira, ¿cómo no? Ustedes tienen el derecho de decir que eso se convoca, pero lamentablemente los requisitos no han sido cumplidos. Punto, fin del debate. Esto no se vuelve a discutir hasta dentro de 5, 7 u 8 años. Entonces, ¿por qué nosotros no apoyamos ese tipo de convocatoria? Porque es crear la ilusión en la gente de que si nos ponemos de acuerdo y movemos las firmas y recogemos las firmas, podemos activar el mecanismo del 333 o del 350. Mira, el problema es que esos artículos no están aislados en la Constitución, esos no están suelticos ahí, esos forman parte de un sistema. Esos están hilvanados y corresponden a otra serie de artículos y de normas, unas constitucionales y otras legales, donde alguien tiene que decir, ¿y quién va a ser ese alguien? Pues será el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Supremo de Justicia, quien va a decidir cómo se aplica y qué se aplica. Entonces, cuando nosotros entramos en ese entramado de que hay que irse por lo que diga el Estado chavista, perdimos esa pelea. Ahora, la pregunta, de todas formas, la pregunta que hace el amigo Juan Núñez es válida. Bueno, y entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, el cómo hacemos es, y eso yo también creo que en eso hay que, digamos, es un tema que hay que debatir y hay que digerirlo. Por eso es que a la gente, hay personas que, o sea, no es que uno esté de manera, digamos, irresponsable, vamos a llamar a una guerra, no, es que las opciones se agotaron todas. No hay otra opción, no hay opción jurídica, no hay opción legal, no hay vía constitucional, no hay 3.3, no hay 3.50. Acá lo que hay es una confrontación que por vías de hecho saque a un lado al Estado chavista, liquida la falsa oposición y se tiene que establecer un nuevo Estado. Y eso no, esas primeras horas, por lo menos, de ese nuevo Estado, pues no van a tener ningún amparo en la Constitución chavista. No lo pueden tener porque en la Constitución chavista comenzaría a operar como una camisa de fuerza para establecer normas que terminarían saboteando el experimento o el intento de ese nuevo Estado. Entonces, o sea, eso es un debate que no hay otra manera de plantearlo. O sea, yo lo digo con la mayor franqueza y por supuesto con la mayor responsabilidad. Ahora, el tema de cómo educamos a la gente. Bueno, eventos como estos que vienen, en la medida en que nosotros nos involucramos en el debate, en el tema de las elecciones del 21 de noviembre, fijando posición. No diciéndole a la gente que es que hay que quedarse en la casa y que, como dicen los partidos por allí, no, es que hay que abstenerse porque es un tema de condiciones electorales. No, compañero, nos vamos a abstener porque es que hay que tumbar, hay que tirar abajo el Estado chavista. No por las condiciones electorales. Ese no es el tema de fondo, porque allá es donde nos quiere llevar la falsa oposición. Entonces, estos eventos que el chavismo convoca son oportunidades para nosotros avivar el debate y poder tener oportunidad de explicarle a la gente cómo es que nosotros estamos viendo el problema. Creo que el otro año vamos a tener más oportunidades porque justamente la crisis se ha ido agudizando de tal manera que, bueno, es prácticamente una situación invivible. Pero el próximo año, yo creo, por la información que tengo, es que esta gente de la falsa oposición pues va a tratar de emocionar a la gente en el tema del referéndum revocatorio, y nosotros pues tendremos que salir a enfrentar eso, aunque nos digan, bueno, ustedes son los que dividen, ustedes no, es que por esa vía no es, sencillamente. Y claro, ahí entramos en el debate, bueno, entonces ustedes qué proponen, entonces ustedes, como dijo Ramos Alup hace unos días, bueno, entonces tienen una bomba atómica. Ramos Alup hace, y ellos hacen eso porque es una manera de desalentar a la gente, una manera de banalizar la lucha. Ellos saben perfectamente lo que están haciendo. Entonces, el deber nuestro no es seguirles el juego, sino de una manera también, digamos, contundente, enfrentar ese tipo de falacias. Pero yo lo digo, por supuesto, además que yo conozco al amigo Juan Núñez, pero yo sé que mucha gente como Juan Núñez lo plantea de buena fe, porque ¿quién no quisiera que la solución de Venezuela fuese por una vía decente, civilizada, constitucional? Nos ponemos de acuerdo la mayoría, reunimos las firmas, convocamos a un referéndum, el gobierno acepta el referéndum, el gobierno se sale, entrega el Estado, se convoca una constituyente,
Bueno, pero es que eso sería una maravilla. Debería ser así. Pero con el chavismo es la barbarie. Eso, no hay garantías con el chavismo. No se le puede creer la palabra a los chavistas. Bueno, ya ustedes están viendo lo que están haciendo ahorita con el tema de México y Alex Saab. O sea, yo a lo que yo me opongo es a seguir alimentando falsas ilusiones. La realidad es dura, no es fácil. Y esta lucha y la otra cosa que también hay que decir responsablemente, a diferencia de la falsa posición que desde el año 99 viene planteando salidas de corto plazo. No, Chávez no llega a 2 años. No, Chávez ya está cayendo Chávez, ya cae. No. Chávez lo subestimamos, ellos lo subestimaron y ahí tenemos 22 años de chavismo. ¿Cuál es la mala noticia para nosotros? Bueno, que lo que no hicimos en 22 años no lo vamos a hacer en 2 meses. Entonces, esto es una pelea de largo alcance, es una pelea que va a consumir mucha energía y mucho tiempo, y cuando se hablan las cosas de esta manera, pues bueno, es lógico que mucha gente se desalienta porque todos quisiéramos que la solución está ya preparada, empaquetada y de la noche a la mañana. Pero este es un proceso que nos va a tomar tiempo porque, como con gran acierto lo dijo el amigo Juan Núñez, clave de todo esto es que la gente, es educar políticamente a la gente. Si no educamos políticamente a la gente, vamos a tener siempre a alguien que esté dispuesto a creer en la próxima estafa que la falsa posición va a montar. Álvaro o Joana. Aquí estoy yo y yo quisiera agregar a la respuesta de Humberto que parte de lo que dijo el señor Juan Núñez es que como siendo la Constitución de 1961 cuasi perfecta, creo que lo dijo entre comillas o con un tono diferente, permitió la creación de la Constitución de 1999. Y pues yo consiento lo que el mismo doctor Humberto dijo al principio, y fue que la Constitución del 61, la Constitución del 99 fue aprobada de una forma que no está contemplada en la de 1961. De manera que no fue ningún precepto establecido en la Constitución de 1961 la que permitió que la de 1999 se creara. Eso lo digo pues como acotación final a la respuesta del doctor Humberto. Tenemos a Justicia, que tiene intenciones por allí de regresar. La tenemos a ella de primera aquí porque tiene muchos problemas de conexión, pero adelante, Justicia Dorada. Pues parece que Justicia tampoco puede conectarse, pero la seguimos teniendo allí pendiente. Vamos entonces con Luis. Luis, adelante. Luis Velázquez. Buenas noches, saludos a todos. ¿Me oyen bien? Perfectamente. Ok. Yo voy a empezar por lo siguiente. La Constitución de Estados Unidos la redactó Thomas Jefferson solo, y después la corrigieron Jefferson, Franklin, Adams, y después en el segundo Congreso Continental. Total, se vino firmando el 17 de septiembre, o sea, mañana, en 1787. O sea, fueron, si se ponen a ver, pocas personas. Okay. Y todavía sigue vigente, empezando por ahí. Eso para dar la connotación de que en Venezuela estamos embebidos en aquella magia de que un grupo de gente son los elegidos, cosa que no es así, porque ahorita mucha gente tiene más acceso a la información y es más expedita. Después nos vamos con lo siguiente. Lo primero que nosotros identificamos cuando empezamos esta lucha fue: Venezuela de verdad es un estado, hay un gobierno. Y nos encontramos con que Venezuela es un estado fallido. Y si alguien se propone, y ahí están todos los argumentos, va a ser declarado como un estado paria, porque hay países que no lo reconocen. Y después como un estado canalla, porque sus gobernantes están sindicados de crímenes comunes. Entonces cumple con esos 3 requisitos.
Y después viene la resolución 1514 y 1541 de las Naciones Unidas, que habla del derecho de autodeterminación de los pueblos. Esa es una comunidad, un grupo de ciudadanos que se reúne en un territorio que no tuviera una forma de gobierno, de autogobierno, porque ya en este momento uno está diciendo, bueno, aquí no hay gobierno de nada porque es un gobierno criminal, fallido, paria y canalla. Los ciudadanos que estamos aquí vamos a la autodeterminación de los pueblos, arrogados por las resoluciones 1514 y 1541 de las Naciones Unidas. Esto es algo supranacional porque Venezuela no es un estado. Si usted va por cualquier parte, encuentra que usted no puede obtener el pasaporte, que no tiene seguridad y todos los requisitos que se cumplen ahí, que ya está declarado. Entonces, entrar en el vericueto de una constitución y otra y de perpetuar el sistema que nos llevó a todo esto, nos hace caer en los errores que vienen pasando continuamente con todos los ejercicios, y esto en toda Latinoamérica, con todos los ejercicios, y tratar de llegar con un gobierno libertario en alguna parte de Latinoamérica. Si las nuevas mentes y los nuevos grupos venezolanos y los nuevos ciudadanos no se reúnen entre sí, porque esa es otra cosa también y quedó demostrado con lo de Milei ahorita, y con esto cierro para hacerles la pregunta. Con esto cierro, Milei quedó demostrado que solamente un 13-14% de la gente quiere ser libertario, porque no nos vamos a caer en buste. No, el venezolano es bueno, no. Les invito, he pasado cualquier cantidad de estudios sociológicos de varios sociólogos en Venezuela y de varias universidades donde habla de la viveza criolla y todo esto. Usted a mí me tocó en los años 90 hablar del libertarismo en los años 90, 88, y va a hablar con unas comunidades y al otro momento se voltean y llegan los adecos y le daban una lámina de zinc y una vaina y votaban por los adecos. Esos procesos educativos, Joana, que es psicóloga, y los psicopedagogos me van a dar la razón en eso, que llevan 3 generaciones. Entonces, dicho todo esto, hay una solución que está ahí. Es difícil, es separatista, lleva un grupo de venezolanos por encima de otros, sí. Es factible, si se tiene la fuerza y se hace, sí va a ser. Ahora, ¿cuál es la pregunta? Todos los que se están planteando esto, y yo apoyo mucho a los repúblicos y voy en cualquier idea que nos lleve a la resolución de esto, pero les digo, en Venezuela hay Estado y en Venezuela hay un gobierno, y si no reconocemos nada de eso, no tenemos por qué reconocer ninguna constitución, porque no, el Estado, como decía el profesor Agustín Blanco Muñoz, Venezuela es un ex país. Ahí hay que hacerlo todo. Y eso es lo que estamos haciendo. Un grupo de ciudadanos con una constitución, una bandera, un himno y sus leyes y todo. Claro, yo entiendo todos los sentimientos que esto pueda decir, la secesión de la patria, la partición de la patria, pero señores, ahí están los ejemplos de Alemania, después se unieron. Ahí están los ejemplos de Corea, bueno, sigue el loco allá en Corea del Norte. Y ahí está el ejemplo de Taiwán, de Singapur, de Malasia y muchos otros más. Los daneses, los noruegos, cada quien se separó y hizo lo que tenía que hacer. Entonces, la pregunta es Venezuela un estado? ¿Y en Venezuela hay un gobierno? ¿Y Venezuela es un país? ¿O es un conjunto de cosas que están ahí? Esa es la pregunta. Saludos. Aló. Sí, adelante, Humberto, adelante. Oh, perfecto. Mira, sí, perfecto. No, me parece muy bien la precisión, porque yo también pues he leído los artículos y los documentos que ha escrito Agustín Blanco Muñoz. Yo creo que hay que distinguir entre país, nación, estado. Y sí, efectivamente, yo estoy de acuerdo con la tesis de que Venezuela está en las vías o es un ex país. ¿Qué quiere decir Blanco Muñoz cuando él dice cuando él lo caracteriza de esta manera? Que lo que nos identifica
a todos los venezolanos como nación venezolana, esos elementos están desapareciendo o han desaparecido. Una constitución que no es, digamos, que no refleja los valores de la venezolanidad, una constitución que no logra mantener la unidad política o territorial, ¿verdad?, de la nación venezolana, que por el contrario pone los elementos para hacer estallar el Estado. Unos símbolos que fueron prácticamente prostituidos pues, para complacer al chavismo. Unas Fuerzas Armadas que no podemos reconocer como las Fuerzas Armadas venezolanas y muchos tenemos como que esa contradicción de que cuando uno ve que, bueno, mandan a estos muchachos que son soldados a la frontera y, bueno, pero es que estos soldados entraron grandecitos y maduritos a las Fuerzas Armadas y están conscientes que son las Fuerzas Armadas del régimen, son las Fuerzas Armadas del chavismo, son las Fuerzas Armadas que van a linchar a la gente, que van a agredir a la población civil desarmada y que, bueno, que a veces pues tienen que ir también y pagar con sus vidas en la frontera. Pero ¿cómo? O sea, no, estamos en ese problema de que entonces hay gente que dice, bueno, no, pero es que esas Fuerzas Armadas son sagradas. Y esos son, esas no son sagradas nada. No nos representan, no son nuestras. Son unos elementos con armas que están allí para agredirnos a los que no estamos de acuerdo con los políticos que están al frente del Estado chavista. Entonces, yo creo que yo sí pienso y creo que hay evidencia, no es que yo lo diga como un antojo teórico, hay evidencia de que estamos en un proceso de descomposición de la nación venezolana. ¿Por qué hay evidencia? Bueno, porque hay zonas territoriales que ya no son controladas ni siquiera por las Fuerzas Armadas chavistas, zonas que son controladas por bandas, por megabandas, por grupos guerrilleros. Además, hay un proceso, lo otro que tenemos que ser honestos nosotros en este debate, así como el amigo ahorita se pregunta, bueno, pero es que hay o no hay Estado. Ya no se oye, doctor Humberto. Bueno, no sé. Nos caímos, yo. No, aquí no. Humberto dejó de escucharse, correcto. ¿Alguien más lo escucha? Yo no lo escucho. Yo tampoco lo escucho. Yo tampoco. Se nos cayó Humberto. Se nos cayó Humberto. Bueno, mientras nuestro excelente invitado, yo siento que ha respondido con una claridad meridiana, yo diría que pues creemos aquí entre nosotros nuestro propio debate, nuestro propio intercambio de ideas. Disculpen que se me fue la señal. Ok, perfecto, Humberto. Seguimos adelante. Para redondear la idea, lo que yo decía es que, bueno, ese tema de los 7 millones de venezolanos que estamos fuera, bueno, tiene que tener un significado en todo el análisis. Entonces, la respuesta, en mi opinión, si hay o no hay un Estado, yo sí creo que hay un Estado. Hay un Estado, no es el Estado nacional venezolano que representa a la nación venezolana, hay un Estado chavista. ¿Por qué yo digo que hay un Estado chavista? Porque hay unas Fuerzas Armadas. Ese Estado tiene elementos materiales donde se impone. No es fantasía. Las Fuerzas Armadas del país existen en la realidad. ¿Ok? Hay unas Fuerzas Armadas chavistas. Hay un Consejo Electoral chavista. Hay un Tribunal Supremo de Justicia chavista. Hay una Asamblea Nacional chavista. Hay toda una estructura burocrática en la cual ellos como Estado comienzan a operar y eso les permite a ellos pues actuar de manera que yo sí creo que hay por eso es que no es un fantasma contra lo que estamos luchando, es real, es material, es una estructura que hay que demoler
porque es una estructura que no representa, pues obviamente, los intereses de los venezolanos. Y no hay manera de entenderse o de decir que, bueno, vamos a negociar. ¿Cómo se puede negociar con la gente, por ejemplo, con estos militares que están acostumbrados a robar y a usar todos estos esquemas de tortura, de linchamiento? O sea, yo diría que en resumidas cuentas, sí hay un proceso de descomposición. Sin embargo, el cascarón que va quedando todavía está en manos de ellos. Tenemos procesos sumamente complicados como el diferendo con la República de Guyana, el tema de la Guayana Esequiba, que si las cosas van como están y ya el chavismo ensartó, por supuesto, porque ellos saben lo que anda, ya ellos ensartaron a la falsa oposición en ese esquema de acompañarlos en una defensa hipotética, simbólica, porque la única manera de recuperar el Esequibo es por la vía de la fuerza, y no es que yo esté empeñado en el tema, sino que, bueno, porque es la realidad, porque eso está abandonado. De manera que todo esto lo que configura es un proceso de descomposición donde la única manera de poder revertirlo es Creo que Humberto se nos volvió a salir, Humberto, de la conexión. Sí, otra vez tenemos problemas con Humberto y la conexión. Pues esperemos un momento a ver si creo que lo tenemos de vuelta. Humberto anda por aquí ya. Sí, ya estoy aquí. Disculpe, esto está problemático. Aquí estoy. Ok, adelante, Humberto. Adelante. No, ya. No, yo no sé si se escuchó lo último, pero ya. Ok, bueno, tenemos el siguiente participante tiene una pregunta que hacer. Entiendo que el doctor Humberto tiene problemas de conexión. No lo veo, volvió a desaparecer por aquí de nosotros. Pero, Humberto está por ahí. Humberto nos escucha. Ya no está. Humberto no está. Lamento mucho que esto haya sido, tan intempestivo, pero, ok, entonces mi propuesta era, en vista de que tenemos unos participantes realmente interesantes esta noche, pues podemos crear un debate aquí entre nosotros, un intercambio interesante de ideas entre los presentes mientras el doctor Humberto se vuelve a conectar, y si no, pues veremos a ver qué sale de nuestra conversación libre esta noche. Yo diría que vamos a darle la palabra entonces al doctor Boris Noguera, que tenemos de siguiente en la lista. Después viene el profesor Selwyn. Buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Gracias por el derecho a palabra. Más allá de el debate y respetarle, por supuesto, las posiciones, porque además son posiciones defendidas por colegas, por abogados. Cualquiera que sea en la ruta que vayamos a seguir, tenemos que entender que hay un andamiaje jurídico internacional que no podemos obviar. Si miramos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, si vemos la Carta Interamericana Democrática, si vemos la Carta de la OEA, si vemos la Carta de las Naciones Unidas, nos vamos a encontrar que hay una cantidad de normas que son derechos, como decía por ahí algún colega, supranacional, que nos van a obligar a cuidar algunas formas. Tenemos que observarlas, nos guste o no, tenemos que observarlas. En el artículo 44 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, encontramos que cualquier ciudadano, cualquiera de ustedes, los que estamos en esta sala,
puede acudir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ya que en Venezuela no hay un Estado de Derecho, un Estado formal en el cual hayan instituciones y Estado de Derecho ante el cual se hagan valer el respeto y la protección de esos derechos humanos. Y el artículo 44 dice que podemos acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para hacer valer esos derechos. Esas acciones son, como se conoce en el argot, de carácter restablecedor, son acciones de amparo. Y las acciones de amparo tienen la particularidad de que devuelven la situación, retrotraen las cosas al estado en el que se encontraban justo antes de ser menoscabados esos derechos fundamentales en este caso. Y en el contexto de lo que estamos hablando, el derecho a elecciones auténticas, libres, justas, verdaderas. En consecuencia, si esa fuera la vía, tenemos que sí o sí, aunque sea temporalmente, abrazar una norma constitucional que también está en el artículo 31 de la Constitución del 99, con todas las críticas que se le puedan hacer, para que a partir de allí, insisto, temporalmente, podamos llevarle una solución construida a la comunidad internacional y la comunidad internacional nos pueda y nos deba escuchar. Tan es así que no importa si es la 61 o si es la del 99, porque en ambas existía una institución que se conoce como los estados de conmoción, el estado de emergencia o el estado de conmoción interna, el estado de conmoción exterior también. En consecuencia, nosotros tenemos que acoger una narrativa, unas formas para poder llevar una solución tentativa a las instituciones internacionales también criticables como todas estas puedan ser. Concluyo diciendo, recordemos que la última vez que desafortunadamente, y era necesario, fuimos con una solución de fuerza sin un andamiaje jurídico sólido, que fue en el año 2002, se derrumbó todo aquel castillo de naipes, porque se dijeron cosas tan bárbaras como que se disolvían los poderes. Eso es un estado de conmoción que no iba a tolerar la comunidad internacional. Y desafortunadamente, aún teniendo la razón y mereciendo Chávez ser excluido del poder, esa solución de fuerza sin un andamiaje jurídico consistente se vino abajo. En el presente ocurriría algo similar. Invocar la del 99 o la del 61, pero concretamente la del 99, que habla del 333 y habla del 350, no es porque eso es una solución mágica, sino porque nos empodera, porque el 350 al final del día no es más que una copia con algunas variantes del prólogo de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. En esa declaración dice que en ausencia de un Estado que proteja los derechos de sus ciudadanos, nace el derecho supremo a la rebelión contra la opresión y la tiranía. Y efectivamente en Venezuela lo que hay es un régimen tiránico y opresor que no puede ser reconocido. Y para eso, circunstancialmente, está en la Constitución el 350 que habla de eso. Entonces, yo siempre le digo a mis colegas y le mando mi saludo a Humberto y a todos los demás colegas de aquí, entendamos más allá del debate en sí mismo, que si la del 61, que si la del 99, hay un hecho fatal e irreversible. Cuando llegue el momento de acudir ante los órganos internacionales, tenemos que tener la tarea hecha y tenemos que decir, porque es lo que es, queremos que se devuelva la Venezuela al estado preciso anterior en el que estaba antes de que se menoscabaran todos esos derechos. Y desafortunadamente, por lo menos en la cronología, la constitución que estaba vigente antes de que se ocurrieran todas estas violaciones de derechos humanos, desafortunadamente era del 99. Que al día siguiente convocamos a una constituyente, que al día siguiente llamamos a una nueva constitución. Lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Y para eso estamos aquí. Gracias por el derecho de palabra, es lo que quería comentarles. A ver, doctor Boris, yo entiendo que usted es constitucionalista y definitivamente demostrando que esa adjetivación le queda muy bien, porque me encanta su participación. Tengo aquí la pregunta de Justicia Dorada, quien tiene problemas de comunicación, y Justicia Dorada acaba de mandar la pregunta por escrito y dice: si la Constitución de 1961 existían 2 artículos donde se podían hacer reformas a la Constitución, más no cambios, como establece la del 99, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia de aquel entonces sentenció a favor de que se hiciera la constituyente o elección, digámoslo así, para el cambio de constitución
a sabiendas de la debilidad que existía jurídica y políticamente en el país. Esa es una pregunta que hace Justicia Dorada en vista de la imposibilidad que tiene de conectarse y expresarla ella misma oralmente. Bueno, por supuesto, todos tenemos una forma distinta de explicar estas cosas. Yo he leído esos dos artículos una y otra vez y utilizo siempre el mismo ejemplo. Algunas veces en derecho es inoficioso hacer distinciones académicas profundas. Voy a dar un ejemplo muy claro. Cuando a una persona le dicen, ¿qué situación tiene usted respecto de esa persona con lo que usted hace vida en común? Bueno, esa persona es mi concubina. O usted puede expresar de una forma más elegante y dice, bueno, yo tengo una unión estable de hecho con esa persona. En efecto, los efectos jurídicos que derivan de esa situación de hecho, cualquiera que sea el calificativo que se le dé, es exactamente la misma. Van a nacer unos derechos para la persona que vive permanentemente con una persona y la acompaña sentimentalmente. Pues bien, ocurre un poco lo mismo. Quiero hacer un paralelismo con lo que ocurrió en la Constitución del 61. Si somos puristas y hacemos una interpretación estricta de la Constitución del 61, pudiera llegarse a la conclusión de que efectivamente no existió un mecanismo explícito en la Constitución para hacer una reforma como la que se hizo en el año 61, porque no estaba expresamente establecida. Sin embargo, sí se hablaba de una reforma general de la Constitución. Y en efecto, ¿qué fue lo que se hizo en la Constitución del año 99? Se hizo una reforma general de la Constitución y fueron incluidos una cantidad de artículos que efectivamente no existían en la Constitución del 61. Por más allá que no lo apliquen, pero porque no lo apliquen políticamente, no porque jurídicamente no sea exigible. Por ejemplo, se incluyó que hubiese sido en otro contexto un logro democrático importantísimo, la figura del referéndum revocatorio. Eso no existía en la Constitución del 61. Es más, preguntémonos más bien, ¿cómo era posible que el bipartidismo llegara al descaro de no incluir un artículo más democrático imposible que el referéndum revocatorio? Sin embargo, no existía en la Constitución del 61. El 61 puede tener muchas cosas muy buenas. Claro que las